Reglas generales de comercio exterior, de la materia de legislación del comercio internacional. El equipo se encuentra conformado por Carreño Bolaños Diego, Chávez Martínez Nayeli, Lizardi Galindo Luis Alberto, Mota Romero Katia, Ramírez González Karen Rubí y Ortigosa Borges Gustavo. Para entender el concepto de lo que son las reglas generales de comercio exterior, vamos a ver la diferencia que hay entre una ley y un reglamento. La ley es el ordenamiento normativo vinculante que expide un órgano facultado legislativo que crea obligaciones y derechos. En cambio, el reglamento es el conjunto de reglas o conceptos establecidos por el Ejecutivo Federal a fin de establecer parámetros de dependencia para realizar una tarea en específico. Entendido esto, se puede decir que las reglas generales de comercio exterior son una serie de requisitos para importar y exportar. Estas se entienden como un instrumento práctico en las operaciones de aduana de que todos los importadores y exportadores deben de tener como conocimiento básico. Asimismo, son disposiciones de carácter general aplicables al comercio. Para entender el concepto de lo que son las reglas generales de comercio exterior, vamos a ver la diferencia que hay entre una ley y un reglamento. La ley es el ordenamiento normativo vinculante que expide un órgano facultado legislativo que crea obligaciones y derechos. En cambio, el reglamento es el conjunto de reglas o conceptos establecidos por el Ejecutivo Federal a fin de establecer parámetros de dependencia para realizar una tarea en específico. Entendido esto, se puede decir que las reglas generales de comercio exterior son una serie de requisitos para importar y exportar. Estas se entienden como un instrumento práctico en las operaciones de aduana del que todos los importadores y exportadores deben de tener como conocimiento básico. Asimismo, son disposiciones de carácter general aplicables al comercio exterior y aduanal. Reglas generales de comercio exterior son establecidas por la autoridad aduanera del gobierno federal que indican qué, cómo, cuándo, dónde y con quién se deben de realizar los trámites y procesos, formalidades y requisitos para presentar las mercancías ante la aduana y autoridades. Esto con el objeto de ser lo más transparente posible en cada operación aduanera. Estas se actualizan y cambian en cierto periodo del año, por lo cual se debe de mantener actualizado para evitar multas y recargos. De igual manera, se dan a conocer mediante una resolución anual que emite el Servicio de Administración Tributaria a efecto de darle a conocer a los contribuyentes la forma en la que deberán cumplir sus obligaciones fiscales y administrativas. Entonces, las reglas generales de comercio exterior se utilizan para los detalles que regulan la exportación e importación. Sujetos. Con fundamento en la ley aduanera, esta nos indica que están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancía en territorio nacional o la extraen del mismo. Estos pueden ser sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualquier persona que se dedique a la exportación o importación de mercancías. Del mismo modo, el Diario Oficial de la Federación nos hace hincapié que las personas físicas y morales están sujetas al cumplimiento de las reglas generales de comercio exterior, ya que estas disposiciones se aplican a las contribuciones, a los aprovechamientos federales, a las infracciones y sanciones que se deban pagar o se deriven con motivo de las operaciones de comercio exterior.
Como bien lo mencionaba mi compañera, es muy importante conocer qué, cómo, cuándo, dónde y con quién se deben realizar los trámites y procesos, porque de esto se derivan las obligaciones y quiénes están sujetos a cumplirlas. Si no se tiene el conocimiento suficiente sobre los nuevos anexos o los nuevos cambios que surjan de las reglas generales de comercio exterior, las reglas pueden traernos, en vez de un beneficio, jugarnos en contra, ya que al no tener el conocimiento suficiente se podrán incluir otros costos extras por infracciones al no tener la suficiente información sobre estas. El objeto de la presente resolución es dar a conocer, agrupar y facilitar el conocimiento de las disposiciones de carácter general dictadas por las autoridades aduaneras y fiscales. Esto nos sirve para cuando, como antes ya mencionado, el sujeto que es quien utiliza estas reglas, porque está realizando alguna actividad de comercio, es necesario que cumpla con las reglas generales de comercio exterior para que así pueda realizar su práctica sin ningún problema o dificultad que se presente en el proceso de importación o exportación de alguna mercancía. En los casos no previstos de la presente resolución, será aplicable en lo conducente de la resolución miscelánea fiscal para 2020 y sus anexos, salvo señalamientos expresos en contrario. Cuando se haga referencia a algún número de la regla o anexo, se entenderá refiriendo a las reglas o anexos de la presente resolución. Los epígrafes, así como cualquier referencia a la legislación aplicable que aparezca al final de cada regla, son meramente ilustrativos y no confiere derecho adjunto. Tras identificar el objeto de las reglas generales de comercio exterior presentado por mi compañera anteriormente, pasamos al hecho imponible. Para saber identificarlo, es necesario empezar explicando a qué se refiere esto. El hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina la obligación tributaria. Este genera la obligación de pago de los impuestos al comercio exterior cuando las personas físicas y morales introducen o extraen mercancía del territorio aduanero. Es a lo que se denomina el hecho generador, ya que el hecho imponible es conforme al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Esto es muy importante, ya que para que el objeto o hecho imponible se materialice es necesario que se realice el hecho generador y entonces se dé lugar a la causación de los impuestos de comercio exterior correspondientes. Y es que el hecho generador consiste precisamente en el acto de entrar la mercancía al territorio nacional o en el acto de salir la mercancía del mismo. Actos con los que se realiza el hecho imponible, y si en la ley aduanera no se establece a partir de qué momento se considera que la mercancía ha entrado al territorio nacional o salido del mismo, no sabremos a partir de qué momento se da la causación de los impuestos al comercio exterior. Y por ende, a partir de qué momento estamos obligados a determinarlos, liquidarlos y pagarlos, y a cumplir con las demás disposiciones aplicables. Tras identificar el objeto de las reglas generales de comercio exterior presentado por mi compañera anteriormente, pasamos al hecho imponible. Para saber identificarlo, es necesario empezar explicando a qué se refiere esto. El hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina la obligación tributaria. Este genera la obligación de pago de los impuestos al comercio exterior cuando las personas físicas y morales introducen o extraen mercancía del territorio aduanero. Es a lo que se denomina el hecho generador, ya que el hecho imponible es conforme al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Esto es muy importante, ya que para que el objeto o hecho imponible se materialice es necesario. Bueno, yo voy a hablarles de la regulación y de cómo se aplican algunas reglas. Esto dentro de las reglas generales del comercio exterior o RGC por sus siglas. Bueno, brevemente para que recordamos qué es
que son las RGC. En resolución es un conjunto de normas o parámetros que en este caso en materia de comercio exterior van a tener la finalidad de darle a conocer a los contribuyentes la forma en la que deberán cumplir sus obligaciones tanto fiscales como administrativas. Bien, las RGC se van a encargar de regular las acciones que deben de realizar estos contribuyentes. ¿Quiénes van a ser estos contribuyentes? Las personas, ya sea físicas o morales, que realicen los actos de importación o exportación, dependiendo sea el caso. Así como también darle a conocer a los mismos la forma en la que deberán cumplir con estas reglas, en las cuales obviamente, como anteriormente lo mencionaba, se van a cubrir las obligaciones fiscales y administrativas. Bueno, un ejemplo de ello sería la regla 1.1.1 que abarca acerca de la resolución que establece el mecanismo que está impuesto para garantizar el pago de contribuciones en cuanto a mercancías se trate, ya sea que estas mercancías estén sujetas a precios. Bueno, estos precios van a estar estimados o estipulados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como anteriormente lo mencionaba, esta regla la podemos encontrar dentro de las reglas generales del comercio exterior y es la regla 1.1.1. Así como también otro ejemplo de una regla que regula o va a regular el acto de comercio exterior es la siguiente, en la cual se establece el campo de acción de las agencias aduanales y bueno, también obviamente se van a encargar de los montos de las operaciones, de la mecánica de los encargos conferidos. En esto se refiere a un pedimento al que se le conoce como pedimento consolidado y a las formas de pago por los servicios que se estén efectuando en cuanto a la interacción comercial que se esté efectuando. Y bueno, eso y la incorporación y baja de mandatarios y socios y solicitudes de autorización para actuar en aduanas adicionales. Bueno, esto regularía en cuestiones administrativas y a grandes rasgos esto es lo que el claro ejemplo de un par de reglas y cómo regulan y van a incitar, o mejor dicho, por el simple hecho de ser o provenir de un ente de carácter federal, y recordemos la pirámide de Kelsen, que tiene que ver en este caso con las reglas generales, vendrían obedeciendo a un carácter más elevado que serían las leyes federales. Entonces tienen poder estas reglas generales, pero van a depender del grado que esté más arriba, que en este caso serían de las leyes federales. Y bueno, a continuación se van a presentar algunos documentos que se manejan o que se piden dentro de estas reglas para regular y realizar lo que es el comercio exterior. Bueno, ahora continuamos con los documentos. El primero es el pedimento. Los pedimentos de importación corresponden a sus operaciones y se presentan en los despachos de las aduanas y contienen la sección aduanera del país y la fracción arancelaria, valor en aduana, fecha, tipo de operación, contribuciones, regulaciones o restricciones no arancelarias, número de pedimento, secuencia, tipo de operación, y esto es a través del portal del SAT. El siguiente son las autorizaciones. Autorizaciones como la autorización de importación temporal, la autorización para importar mercancía por única vez o la autorización de inscripción para el padrón de exportadores sectorial. El siguiente documento son los avisos, como por ejemplo podría ser el aviso de compensación de contribuciones o aprovechamientos del comercio exterior, o por ejemplo el aviso de importación o exportación temporal de retorno de envases, tal como lo dicta el anexo 1 de esta regla. El siguiente son las solicitudes.
como por ejemplo la solicitud de registro del despacho de mercancías de las empresas o la solicitud de expedición de copias certificadas de pedimentos y sus anexos. Este también incluye los instructivos de trámite como para obtener los registros de esquema de las empresas y de sus modalidades. El siguiente documento son las declaraciones, como por ejemplo la boleta aduanal, la declaración de aduana para pasajeros y la declaración de internación o extracción de cantidades en efectivo o documentos por cobrar. Por último están las constancias, como por ejemplo la constancia de origen de productos agropecuarios y las constancias de transferencia de mercancías.